¿Y si te dijera que el enemigo más peligroso de tu paz interior no está afuera, sino dentro de tu cabeza? ¿Y si todo ese sufrimiento silencioso, esa ansiedad, ese cansancio crónico del alma fueran producto de una sola ilusión? ¿Qué pasaría si descubrieras que todo lo que estás buscando, calma, propósito, claridad, amor, ya está contigo, pero simplemente no puedes verlo porque estás atrapado en una tormenta mental que nunca se detiene? Este no es un libro común, no es una historia de superación personal, ni una fórmula mágica para el éxito. Es más bien un espejo, uno que no refleja tu imagen física, sino la verdad que hay detrás de esa imagen. Es un mapa hacia un lugar que no puedes señalar con el dedo, pero que puedes sentir con todo tu ser. El momento presente, el ahora, porque solo en el ahora existe la vida, solo en el ahora puedes ser libre. Eckhart Tolle no habla desde el púlpito de los gurús, ni se esconde detrás de palabras complicadas. Habla desde una herida, desde una noche oscura del alma, desde un momento de rendición total, donde algo se quebró y al mismo tiempo algo se abrió. Esta obra nace de esa experiencia directa, no es teoría espiritual, es el testimonio viviente de lo que sucede cuando dejamos de pelear con el momento presente y empezamos por fin a habitarlo. En la introducción del poder de la hora, Tolle nos plantea algo que muchos sospechamos pero que pocos nos atrevemos a enfrentar, que la mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, no es producto directo de las circunstancias, sino del ruido que la mente genera alrededor de ellas. Pensamos en lo que pasó, en lo que podría pasar, en lo que debería haber pasado, y en ese vaivén constante perdemos el único instante donde realmente estamos vivos, el ahora. Cuenta que su propia transformación no vino con leer cientos de libros, ni por seguir una doctrina. Vino de una noche de desesperación absoluta, cuando sintió que no podía seguir viviendo así consigo mismo. En medio de ese colapso algo cambió, o más bien algo cayó. El falso yo, esa voz en la cabeza que comenta, que juzga, que teme, que proyecta. De pronto, él no era más esa voz, era la conciencia que observaba a la voz, y al darse cuenta de eso, conoció la paz. Este libro que estás a punto de escuchar no busca que entiendas intelectualmente la hora, busca que lo sientas, que lo conozcas, que entres en contacto directo con él, como quien bebe agua después de años en el desierto, porque la hora no es una idea bonita, es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Todos los demás, el pasado, el futuro, los pensamientos, las emociones, son sombras proyectadas por la mente. Pero tú no eres la mente, tú eres el que ve. Esta introducción también traza la intención del libro, no en convertirte en un creyente más, ni darte otra identidad espiritual con la cual adornar tu ego. Tolle es claro, no quiere seguidores, quiere despertar, no en él, en ti, porque ese es el punto. No necesitas nada externo para estar en paz, lo único que necesitas es presencia, y eso ya está en ti, solo que está enterrado bajo capas y capas de pensamiento compulsivo, emociones no procesadas y una identificación casi total con esa voz interna. Pero hay una salida, hay una puerta, y esa puerta está siempre abierta, aunque no siempre visible. Es la puerta de la hora, y este libro es una invitación a cruzarla. Así comienza esta obra, que ha transformado millones de vidas sin levantar la voz, sin imponer verdades, sin prometer paraísos. Solo te pide una cosa, que estés aquí, que estés realmente aquí, que abandones por un momento la narrativa de tu mente y entres en el silencio, porque en ese silencio, dice Tolle, lo está todo. Está la vida, está el amor, está la creatividad, está la solución que estabas buscando. No eres la voz de tu mente, eres quien es consciente de ella. Esa sola frase, si realmente se comprende, puede marcar el inicio de una vida no gobernada por el miedo, ni por el pasado, ni por el deseo del autocontrol, una vida vivida desde el centro, desde la verdad y desde la hora. Y este, querido oyente, es el viaje que estás a punto de comenzar. Capítulo 1. No eres tu mente. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que la voz que llevas escuchando toda tu vida, esa que narra, que juzga, que plantea, que se queja, que se compara y se preocupa, no eres tú. Esa revelación tan simple como radical es la que abre este primer capítulo del poder de la hora. Y si la aceptas, aunque sea por un momento, algo profundo empieza a cambiar, porque entonces surge una pregunta aún más poderosa. Si yo no soy esa voz, entonces ¿quién soy?
Eckhart Tolle nos enfrenta desde el inicio a una verdad incómoda. La mayoría de los seres humanos vivimos atrapados en nuestra mente sin saberlo. No pensamos, somos pensados. No usamos la mente como una herramienta, sino que ella nos utiliza a nosotros como si fuéramos su esclavo más fiel. Y esa identificación absoluta con el pensamiento es, según Tolle, la raíz de todo sufrimiento humano. La mente es una maravilla cuando está al servicio de la conciencia, pero cuando se adueña del mando, se convierte en un tirano silencioso que no descansa. Vive proyectando escenas pasadas una y otra vez, extrayendo culpas o creando heridas y al mismo tiempo diseña futuros hipotéticos llenos de miedo, deseo o frustración. Así nos mantiene ocupados, pero ausentes, presentes solo en cuerpo, pero perdidos en otro tiempo. En este capítulo, Tolle no solo habla de esta condición, sino que nos ofrece una vía de escape, y esa vía no es compleja, no requiere años de estudio ni técnicas esotéricas, es algo tan directo como observar los pensamientos, mirarlos venir e irse, sin juzgarlos, sin aferrarse a ellos. Al hacerlo, ocurre una fisura, un pequeño espacio, un instante en el que no estás identificado con lo que piensas, sino que simplemente lo presencias. Ese instante es el comienzo de la libertad, y es entender que tú no puedes ser tus pensamientos, porque hay algo en ti que los ve, y eso que los ve, eso que los presencia, eso que es consciente de la actividad mental, eso eres tú, eso es el ahora y eso es el ser. Tolle insiste en que no es necesario luchar contra la mente, ni tratar de pararla. La mente no puede vencerse con más mente. Lo que se requiere es presencia. Es esa cualidad silenciosa de estar aquí, de notar lo que pasa sin quedar atrapado en ello. Cuando estás presente, cuando estás realmente aquí, la mente pierde poder, porque su combustible es el tiempo psicológico, el pasado y el futuro. Sin ellos no puede sostener un drama. El ego, dice Tolle, es el resultado directo de esta identificación con la mente. Es una construcción artificial basada en historias, etiquetas, logros, heridas, posesiones, estatus, un yo fabricado que se alimenta de la comparación y del conflicto. Y mientras vivamos desde ese yo ilusorio, estaremos condenados a la insatisfacción, porque el ego nunca está satisfecho. Siempre quiere más, siempre teme perder, siempre necesita defenderse o probar su valía. Pero en el fondo, tú sabes que hay algo más, algo que ha estado contigo desde siempre, algo que no cambia cuando cambia tu cuerpo, tu trabajo, tu entorno o tus relaciones. Eso es tu conciencia, y esa conciencia no necesita definirse con palabras, solo necesita ser reconocida, sentida y habitada. Tolle plantea algo casi revolucionario, que el primer paso hacia la paz interior no es cambiar nada en tu vida externa, sino dejar de creerte todo lo que piensas, porque al hacerlo algo despierta en ti, un testigo, una presencia, un desde allí, y desde allí todo empieza a ordenarse. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia, eres el espacio en el que todo eso ocurre. Eres la pantalla donde se proyectan los pensamientos, pero no eres la película, eres la conciencia detrás del ruido. Y cuando empiezas a vivir desde allí, desde ese silencio lleno de vida, algo en ti se relaja profundamente. Este capítulo no te pide que te conviertas en algo que no eres, te invita a dejar de lado todo lo que no eres para redescubrir lo que siempre has sido, una presencia consciente. No tienes que entender completamente todo para empezar, solo tienes que notarlo, notar el pensamiento que llega, notar la emoción que sube, notar cómo la mente reacciona, y en ese notar ya estás un paso más cerca de tu verdadero hogar. El ahora. La mente es un instrumento soberbio si se usa correctamente, nos recuerda Tolle. Sin embargo, si se usa de forma inapropiada, se vuelve muy destructiva. Ese es el punto de partida de este viaje. Usar la mente como una herramienta y no como una identidad. Y el camino para lograrlo comienza con algo tan sencillo como este momento, este instante, este ahora. Porque allí y solo allí comienza tu verdadero poder. Capítulo 2. El camino para salir del dolor. Hay un tipo de sufrimiento que no responde a lo que está ocurriendo ahora mismo. No tiene que ver con lo que alguien dijo hoy, ni con lo que te falta en este momento. Es más bien una sombra que camina contigo silenciosa pero persistente. Una emoción que no sabes de dónde viene, pero que te pesa. Una tristeza sin historia clara. Un enojo que arde sin causa reciente. Eckhart Tolle lo llama el dolor cuerpo. Y entender este concepto puede cambiar por completo tu relación con el sufrimiento. El dolor cuerpo, explica Tolle, es una forma de energía emocional acumulada.
es el residuo del pasado no digerido. Cada vez que sentiste dolor y no lo aceptaste plenamente, no lo vistes del todo, no lo soltaste, algo quedó atrapado, se almacenó en ti y no desapareció, simplemente se quedó allí, esperando un momento para activarse de nuevo. Puede haber nacido en tu infancia, en tus traumas o incluso haber sido heredado de generaciones anteriores. Pero no importa cuándo se originó, mientras no lo veas con claridad, seguirá actuando desde las sombras. Este dolor emocional acumulado no es solo un recuerdo, es casi una entidad, una fuerza que cuando se activa puede tomar el control de tu mente y de tus relaciones. De pronto dices cosas que no querías decir, reaccionas con una intensidad desproporcionada, buscas el conflicto, saboteas tu bienestar y después te preguntas ¿por qué hice eso? Lo hiciste porque el dolor cuerpo tomó el control. Durante unos minutos no eras tú, era el dolor expresándose a través de ti. Lo más desconcertante de esta energía, dice Tolle, es que se alimenta a sí misma. El dolor quiere más dolor, busca personas, situaciones y pensamientos que le den combustible. Por eso, cuando estamos poseídos por el dolor cuerpo, tendemos a recrear los mismos conflictos, atraer relaciones tóxicas, revivir traumas y repetir patrones. No porque querramos sufrir, sino porque estamos identificados con ese sufrimiento. Nos parece normal, familiar, casi reconfortante, porque es lo conocido. Pero aquí es donde surge la posibilidad de transformación, porque por muy fuerte que parezca el dolor cuerpo, hay algo en ti que es más profundo, algo que puede observarlo, y ese algo es tu conciencia, tu presencia, el espacio en el que todo ocurre. Tolle no propone combatir el dolor ni reprimirlo, ni ignorarlo. Lo que propone es algo mucho más revolucionario, observarlo con atención plena, estar presente cuando se active, sentirlo completamente, pero sin identificarte con él. Notar cómo se manifiesta en tu cuerpo, cómo cambia tu respiración, cómo afecta tus pensamientos y permanecer allí, presente, viéndolos, sin añadirle historias, sin dramatismos, sin resistencia, solo con conciencia. Y en ese simple acto de presencia ocurre un milagro. El dolor cuerpo comienza a disolverse, porque ya no puede alimentarse desde tu inconsciencia, ya no puede usar tu mente como un vehículo para expandirse, ya no puede convertirte en su marioneta. Al llevar la luz a la oscuridad pierde todo el poder. Esto no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Puede que lo sientas con más intensidad al principio, puede que vuelva varias veces, pero cada vez que lo recibes con presencia, en vez de con reacción, lo estás desactivando, lo estás sanando, lo estás soltando. Muchos confunden esto con debilidad. ¿Cómo voy a quedarme quieto frente al dolor?, se preguntan, pero en realidad este es el acto más valiente que se puede hacer. No huir, no atacar, no distraer, solo sentir, estar presente con lo que es, y así poco a poco, ese residuo emocional acumulado se convierte en una energía liberada, en el espacio interior, en el poder. Tolle señala que el momento en que prestas atención al dolor cuerpo, este ya no puede controlar tus pensamientos, porque la conciencia pura interrumpe la identificación automática. Ya no dices estoy triste o estoy furioso, como si eso definiera tu ser. Ahora puedes decir estoy experimentando tristeza, estoy observando ira, y ese pequeño cambio en el lenguaje refleja un cambio profundo en tu estado de conciencia. Ya no estás atrapado, estás despierto. Es importante entender que esto no es una técnica para sentirse bien, no es una forma de escapismo espiritual, es un camino a la liberación real, pero requiere coraje y práctica, porque implica sentir cosas que hemos estado evitando durante años, implica dejar de buscar culpables fuera y empezar a asumir responsabilidad interna, implica dejar de huir de nosotros mismos. Pero el resultado es inigualable, porque cuando el dolor ya no te controla, empiezas a experimentar paz, y no una paz superficial, sino una paz profunda e inquebrantable, una paz que no depende de que todo vaya bien, porque está enraizada en lo más esencial de tu ser. Así que si alguna vez te sientes invadido por emociones que no comprendes, si sientes una tristeza repentina, una rabia inexplicable, una angustia sin causa, detente. No corras a buscar distracción, no te lances a culpar a otros, solo obsérvalo, respíralo, está ocurriendo dentro de ti, en el ahora, y dentro del ahora tienes todo el poder para sanarlo. El dolor no es tu enemigo, es tu maestro, y si tienes la valentía de permanecer presente mientras lo escuchas, descubrirás que nunca estuvo allí para destruirte, sino para despertarte. Capítulo 3. Entrar profundamente en el ahora.
Vivimos como si el presente fuera solo un pasillo para llegar al futuro, como si este instante no tuviera valor propio, como si la vida real estuviera siempre a punto de comenzar, pero nunca comienza, nunca comenzará del todo. Esperamos, apuramos, postergamos, sobrevivimos hoy para vivir algún día, y así se nos escapa lo único que realmente tenemos en este momento, el presente. Eckhart Tolle no nos invita a creer en una teoría nueva ni a seguir un sistema espiritual complejo. Su propuesta es radical por su simplicidad. Despierta, vuelve al momento del presente, deja de vivir en la mente y regresa al cuerpo, a la hora y al único lugar donde realmente sucede la vida. Este capítulo es el corazón del libro. Aquí Tolle deja claro que el ahora no es una idea bonita ni un estado místico reservado para los iluminados. Es el terreno más real que existe. El pasado es un recuerdo, el futuro es una imaginación, pero el ahora es ineludible. Estás en él, siempre has estado en él. La pregunta no es si estás en el ahora, sino si eres consciente de estarlo. Y es aquí donde empieza el cambio. Porque aunque físicamente estemos en el presente, mentalmente solemos estar ausentes. Pensamos en lo que pasó, en lo que debería haber sido distinto, en lo que podría pasar. Y esa actividad mental nos roba la vida, nos desconecta de nuestro cuerpo, de los demás, del instante. Y lo más importante, nos desconecta de nosotros mismos. El ego, dice Tolle, no puede sobrevivir en el ahora. Necesita drama, necesita tiempo psicológico, necesita una historia a la cual aferrarse. Por eso, cuando comenzamos a habitar plenamente en el presente, el ego se inquieta, siente que se muere. Y por eso nos cuesta tanto, porque esa presencia absoluta, ese silencio consciente sin narrativa mental, es el principio del fin de nuestra vieja identidad, pero es también el principio de una paz que no depende de nada externo. ¿Cómo se entra en el ahora? No se trata de pensar sobre él. Pensar sobre el presente es seguir en la mente, entrar en el ahora es sentir, es prestar atención a lo que ocurre en este instante sin filtrarlo a través de juicios. Por ejemplo, notar cómo entra y sale el aire por tu nariz, sentir la textura del suelo bajo tus pies, escuchar los sonidos sin etiquetarlos, percibir la energía vital que hay en tus manos ahora mismo. Es simple, pero no es fácil. Porque la mente te arrastra de nuevo al tiempo, te dirá que tienes cosas más urgentes que hacer, que en este momento no es suficiente, que necesitas resolver algo primero para alcanzar algo más después, antes de poder estar en paz. Pero allí está el engaño. La mente te vende una paz que siempre está aplazada. El ahora, en cambio, te ofrece una paz inmediata, sin condiciones. Solo tienes que rendirte a él. Tolle propone una pregunta clave. ¿Qué problema tienes en este momento exacto? No mañana, no dentro de una hora, no lo que ocurrió hace unas semanas, ahora mismo. ¿Qué problema hay ahora mismo? Y casi siempre, si estás presente, la respuesta es ninguno. Tal vez haya una situación que necesite ser atendida, pero no es un problema mientras le agregues miedo, juicio o resistencia. La vida se vuelve infinitamente más ligera cuando dejamos de añadir sufrimiento innecesario al instante. Y cuando actúas desde el ahora, actúas desde tu centro, desde la claridad interior, que no viene del pensamiento, sino de la presencia. Las decisiones son más limpias, las palabras más precisas, las acciones más eficaces, porque ya no están contaminadas por la ansiedad del futuro ni por el resentimiento del pasado. Estás aquí, estás vivo, y eso basta. Al principio es como despertar de un sueño. La mente protesta, quiere regresar a sus hábitos, pero si sostienes la atención, aunque sea por breves segundos, sentirás algo distinto, una expansión, un alivio, una profundidad que no sabías que existía. Y ese es el comienzo. Poco a poco el ahora se vuelve tu hogar. Y desde allí todo cambia. Ya no buscas salvación en lo que viene. Ya no dependes de que el mundo exterior se acomode para sentirte bien. Descubres que la plenitud no es una meta, sino un estado que surge cuando habitas completamente lo que es. Incluso en medio del dolor, incluso en medio del caos, porque hay espacio dentro de ti que permanece intacto, invulnerable, silencioso, y ese espacio es quien eres tú. Siempre estás en el ahora, siempre. Pero la pregunta es, ¿estás presente en él? Porque si estás aquí, si estás despierto, si estás consciente, no necesitas nada más para comenzar, sino que vivir de verdad, vivir en el ahora. Capítulo 4. Estrategias mentales para evitar el ahora. Hay algo que debemos entender si realmente queremos despertar. La mente no quiere que estés presente, no porque sea malvada, sino porque su poder, su dominio, su identidad depende de que tú estés dormido. Para la mente, el momento presente es una amenaza, porque el ahora no tiene control. En el ahora no puede proyectar, ni recordar, ni crear historias que te mantengan atrapado. Y por eso inventa estrategias.
trampas, puertas falsas, te hace mirar a todas partes, menos al único lugar donde está tu libertad, en el aquí. Eckhart Tolle nos muestra en este capítulo cómo el ego ha desarrollado un repertorio muy sofisticado para mantenernos lejos del presente. A veces lo hace con sutileza, con frases internas que hemos escuchado 1000 veces. Cuando termine esto, estaré bien. Si aquella persona cambiara, sería feliz. Cuando consiga ese trabajo, cuando viaje, cuando me sane, cuando tenga pareja, cuando tenga tiempo, siempre cuando, siempre después y siempre lejos. Pero lo cierto es que ese momento ideal nunca llega, y si llega dura poco, porque el ego siempre encuentra algo más que le falta. No puede sostenerse sin problemas, necesita conflicto, carencia, drama, así justifica su existencia, así te convence de que todavía no es tiempo de descansar, de disfrutar o de sentirte completo. Porque si te sintieras completo, ¿quién serías tú sin esa voz que todo lo critica, todo lo pospone y todo le teme? Otra estrategia para no vivir en el ahora es la observación del pasado, revivir errores, traiciones, humillaciones, volver a mirar lo que hiciste mal, lo que no se dijo, lo que no se arregló. El ego convierte el pasado en una prisión emocional y si no te identifica con tu historia de víctima, lo hará con una historia de culpa. Todo sirve mientras te mantenga atado, mientras estés ocupado rumiando lo que fue. No estarás aquí, no estarás libre, no estarás presente. Y luego, esta trampa del futuro, esa ilusión de que tu vida empezará después de qué, es una ilusión sutil, se disfraza de motivación, de ambición, de planificación. Y ojo, Tolle no está diciendo que no debas planificar, no se trata de dejar de usar el tiempo del reloj, se trata de dejar de vivir en el tiempo psicológico. Una cosa es decir, mañana tengo una reunión a las 9 y otra muy distinta es pasar toda la noche imaginando que puede salir mal, qué pensarán de ti o cómo podrías fallar. Esa es la trampa. La planificación es útil, la ansiedad es innecesaria, la mente no distingue, pero tú sí puedes hacerlo. Esa es la clave, darte cuenta, observar, pillar el ego en el acto, ver cómo intenta arrastrarte una y otra vez fuera del ahora. Y cuando lo veas, no luches contra él, solo obsérvalo y vuelve al cuerpo, a la respiración, a las sensaciones, porque el cuerpo siempre está presente, no piensa en el ayer ni en el mañana, el cuerpo es tu ancla, tu acceso directo a la hora. Tolle nos enseña que cada vez que sentimos ansiedad, impaciencia, frustración o nostalgia, no es un problema externo lo que genera ese estado, es la resistencia al presente, es la incapacidad o el miedo de estar plenamente aquí sin condiciones. Queremos que la vida sea distinta como es ahora, y esa no es aceptación, ese no debería estar pasando, esa es la raíz de todo nuestro sufrimiento. Es difícil aceptar este punto porque estamos entrenados para culpar al mundo, a las circunstancias, a los demás, pero la disfunción nace desde adentro. No es el tráfico, es tu resistencia al tráfico. No es la enfermedad, es tu miedo a lo que puede significar. No es la soledad, es tu rechazo a sentirla. Lo que no aceptamos nos domina y lo que aceptamos nos libera. Y aquí no hablamos de resignación, no se trata de rendirse al sufrimiento ni de quedarse de brazos cruzados. Se trata de dejar de luchar con lo que ya es. Porque desde esa aceptación profunda surge una acción más clara, más consciente, más efectiva. Cuando aceptas el presente tal y como es, recuperas tu poder. Ya no reaccionas desde el miedo, sino que actúas desde la presencia. Esta lección es incómoda para el ego, porque le quita sus excusas, le roba sus quejas, pero también es una llave maestra. Cada vez que te descubras atrapado en pensamientos compulsivos, en preocupaciones repetitivas o en diálogos internos que no terminan, recuerda esto: no estás aquí. Ha salido del momento y puedes regresar. Solo hace falta una respiración consciente, solo hace falta volver a sentir el suelo bajo tus pies, solo hace falta escuchar el silencio entre dos pensamientos. No es fácil, pero es simple y es lo más cercano que tenemos a la verdadera libertad. La incapacidad de llegar a un acuerdo con el ahora genera disfunción y dolor, pero la capacidad de abrazarlo, eso sin duda genera paz. Capítulo 5. El estado de presencia. Hay momentos en la vida en los que todo se detiene, no porque algo se haya roto, sino porque por un instante dejamos de correr, de pensar, de buscar. Estás allí, tal vez mirando la lluvia golpear en el cristal o sintiendo el aire fresco en tu rostro o durante una caminata al amanecer y de pronto te das cuenta de que algo cambia. No estás pensando en el pasado, no estás preocupado por el futuro, solo estás. Y en ese estar hay una sensación difícil de explicar, ligereza, paz, profundidad, un silencio que no es vacío sino plenitud. Eso es presencia.
En este capítulo, Eckhart Tolle nos lleva directo a la experiencia del ser, no como una teoría, no como una idea más por acumular, sino como un estado real y tangible al que todos podemos acceder. El estado de presencia no es una meta futura, no es algo que tengamos que construir, ya está allí, siempre ha estado, solo que hemos estado demasiado ocupados, demasiado identificados con nuestros pensamientos como para notarlo. No se trata de alcanzar algo nuevo, sino de quitar lo que nos estorba. Como si la luz siempre hubiera estado encendida, pero estuviéramos tan enfocados en nuestras sombras que olvidamos mirar hacia el frente. Tolle explica que la presencia comienza cuando la mente se detiene, pero no por obligación ni por fuerza, sino porque tú conscientemente retiras tu atención del ruido mental. No es reprimir pensamientos ni luchar contra ellos, es darles la espalda con suavidad, como quien deja de mirar una pantalla y se gira hacia la ventana, donde el mundo real siempre ha estado esperando. Ese gesto interior, el de llevar la atención al momento presente sin intermediarios mentales, es el umbral de entrada a la presencia. Y cuando entras, aunque sea por un segundo, lo sientes, una sensación de serenidad sin causa, una profundidad que no tiene nombre. Es como si el tiempo se detuviera y por fin estuvieras en casa, no en una casa física, sino en tu centro, en tu raíz. Todo está bien, y no porque haya cambiado el mundo, sino porque tú has dejado de resistirlo. La mente ya no está interpretando, juzgando, exigiendo, simplemente hay ser. Lo más interesante es que esta presencia no necesita condiciones externas especiales. Puedes sentirla en medio del tráfico, mientras lavas los platos o al escuchar con atención el canto de un pájaro o el sonido del viento. Son esas pequeñas brechas donde el pensamiento se detiene y tú entras en contacto con algo más grande y más profundo, con la vida misma. Con la práctica, esos destellos se vuelven más frecuentes y después más estables, hasta que empiezas a vivir desde ese lugar. No es que dejes de pensar, sino que los pensamientos ya no te dominan, ya no te arrastra. Sigues usando la mente cuando es necesaria, pero ella ya no te usa a ti. Has vuelto al asiento del conductor, has despertado. Desde la presencia todo cambia. Tus acciones ya no nacen de la relación ni del miedo, sino de una inteligencia más profunda. Haces lo que tienes que hacer, pero sin esa carga emocional que antes te desgastaba. No estás intentando demostrar nada, ni huir de nada. Simplemente actúas y lo haces con claridad, con efectividad, con alineación. Tolle lo llama acción consciente, cuando lo que piensas, sientes y haces está en coherencia y el resultado es poderoso sin ser forzado. Además, desde este estado, las relaciones se transforman. Dejas de buscar en los demás lo que solo tú puedes darte. Dejas de proyectar, de exigir, de manipular inconscientemente. Escuchas de verdad. Ves al otro sin filtros, porque cuando estás presente, ves la presencia en el otro también. Y esa conexión, aunque sea silenciosa, es lo más real que puede existir entre dos seres humanos. Pero el ego no se rinde tan fácilmente. A veces, incluso en medio de un momento de presencia, la mente intenta volver a tomar el control. Te dirá, esto no va a durar, estás perdiendo el tiempo. Y si no estás haciendo lo suficiente, allí es donde comienza la verdadera práctica. No reaccionar, no discutir con la mente, solo observarla, sonreír y volver a la hora, volver al cuerpo, volver a la respiración, volver a ese espacio silencioso donde tú existes antes que cualquier pensamiento. El presente es el único lugar donde la vida puede existir, el único lugar donde puedes ser verdaderamente tú mismo. Esa es la frase de Tolle, que lo resume todo. Porque fuera de la hora, lo único que hay es la ilusión de ti mismo, creada por el ego para sobrevivir. La buena noticia es que no necesitas años de meditación para tocar la presencia. Puedes hacerlo ahora mismo. Cierra los ojos, siente tu cuerpo desde dentro, escucha los sonidos a tu alrededor, no hagas nada con ellos, solo recibe, solo respira, y allí está, eso que no puede nombrarse, pero que es más real que todo lo demás. El poder de la hora no es una filosofía, es un umbral, y cruzarlo, aunque sea por unos segundos, te cambiará la vida para siempre. Capítulo 6. El cuerpo interno. ¿Qué es lo que realmente significa estar vivo? Y no desde un punto de vista biológico, sino desde la experiencia directa. ¿Lo has sentido alguna vez? No hablo de emociones intensas, ni de logros, ni siquiera de momentos felices. Hablo de algo más sutil, más profundo, una vibración silenciosa que recorre tu cuerpo cuando todo está en calma, cuando no estás pensando en nada y sin embargo estás intensamente presente. Eso es el cuerpo interno y para Eckhart Tolle es uno de los accesos más directos al estado de presencia. En este capítulo, Tolle nos enseña a redescubrir esa conexión
con la vida en su forma más pura. No se trata de una idea, ni de visualización, ni de una práctica complicada. Es simplemente sentir, sentir el cuerpo desde dentro, sentir esa energía vital que lo habita. Es tan simple que puede parecer insignificante. Pero en esa simplicidad está el poder. Cuando te haces consciente del cuerpo interno, sales del mundo mental y entras en el ahora sin esfuerzo. Ya no estás atrapado en pensamientos sobre el pasado ni en preocupaciones sobre el futuro. Estás aquí totalmente, porque el cuerpo solo existe en el presente y al habitarlo, tú también vuelves a tu casa, a la hora. Tolé nos invita a probar algo sencillo. Cierra los ojos y lleva tu atención a tus manos. No las mires, no las muevas, solo siente. Puedes percibir un leve cosquilleo, una sensación sutil de vida. Esa energía, esa vibración silenciosa, es el cuerpo interno. Y si expandes esa conciencia al resto del cuerpo, los pies, el abdomen, el pecho, la cabeza, notarás algo extraordinario. Te sientes más ligero, más sereno, más anclado. La mente pierde fuerza y tú recuperas el control. Esta práctica, aunque parezca menor, tiene un impacto inmenso. Porque cuando estás conectado con el cuerpo interno, no solo accedes a la paz del presente, sino que también te vuelves menos vulnerable al miedo, a la ansiedad y al drama mental. Es como si una parte más profunda de ti se activara y te protegiera de los vaivenes emocionales del ego. Es como tener una raíz interna que te sostiene incluso en medio del caos. Y no se trata de negar el cuerpo físico, al contrario, es honrarlo desde un nivel más profundo. Ya no lo ves como un objeto externo que hay que moldear o juzgar, sino como el canal de conciencia viva. El cuerpo deja de ser solo una forma y se convierte en una puerta al ser. Tolé también advierte que este tipo de práctica no se puede intelectualizar, no puedes comprenderla desde la mente, solo puedes experimentarla. Y cuanto más lo haces, más fácil se vuelve. Puedes comenzar durante unos segundos al día, al despertar, al ducharte, al caminar. No necesitas sentarte a meditar durante horas. Basta con traer la atención al cuerpo, respirar y sentir. Con el tiempo, esta conciencia puede volverse constante y entonces tu vida entera se convierte en una meditación silenciosa. Uno de los beneficios más poderosos de habitar el cuerpo interno es que te hace impermeable a las reacciones automáticas. Si alguien te insulta, por ejemplo, tú estás profundamente en tu cuerpo y sientes la emoción surgir, pero no te arrastra. La ves, la reconoces, pero no eres ella. Y en ese espacio entre el estímulo y tu respuesta nace la libertad. También es importante lo que sucede con el dolor. Cuando lo sientes, ya sea físico o emocional, y llevas la atención al cuerpo interno, el dolor deja de ser una amenaza. Lo observas, lo permites y muchas veces, al ser observado, comienza a disolverse. Porque gran parte del sufrimiento no viene del dolor en sí, sino de la resistencia a sentirlo. Al estar presente en el cuerpo, esa resistencia desaparece y lo que pareciera insoportable se vuelve manejable, incluso transformador. Tolé lo dice de manera clara, dirige la atención al interior, siente la vida que hay en tu cuerpo, eso te ancla en el ahora, y ese anclaje no es una huida, es una reconexión, es volver al único lugar donde realmente puedes actuar, amar, sanar y crecer. El cuerpo interno no tiene forma, no tiene nombre, pero lo sabes cuando estás allí. Es como si algo en ti se alineara, como si una luz que siempre estuvo encendida de pronto se volviera visible. No hay necesidad de hablar, ni de pensar, ni de entender. Solo necesitas sentir. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, distraído o perdido en tu mente, recuerda esto. Tu cuerpo está contigo, siempre, y dentro de él hay una puerta al presente, una puerta a tu verdadera identidad, y tú decides en cada instante si entras o sigues corriendo. Porque el poder de la hora no es una idea bonita para reflexionar, es una experiencia que puedes tener ahora mismo, en este mismo segundo, solo con cerrar los ojos y sentir. Capítulo 7. Portales de acceso al no manifestado. Existe una dimensión más allá de todo lo que puedes ver, tocar o nombrar. Una presencia que no nace ni muere, que no está sujeta ni al tiempo ni a la forma. Es una fuente invisible desde la cual todo lo visible surge. Eckhart Tolle lo llama el no manifestado, y aunque suene abstracto, no es una idea filosófica ni una teoría espiritual, sino una experiencia profundamente real. El mundo que ves a tu alrededor, las personas, los objetos, tus pensamientos, tus emociones, pertenece al mundo de la forma. Pero todo eso es solo la superficie. Debajo de la superficie, como la vastedad del océano, debajo de la ola hay una quietud absoluta, y tú puedes tocarla.
El acceso no se encuentra en el futuro ni en el viaje místico. Está aquí, ahora mismo. El primer portal, el más simple y poderoso, es el ahora. Porque solo en el presente desaparece la historia que te cuentas, el personaje que interpretas, las tensiones que el ego ha acumulado. Solo en el ahora puedes soltar todo lo que no eres y permitir que emerja lo que verdaderamente eres, conciencia pura, sin nombre, sin forma, sin pasado. Cuando entras en contacto con lo no manifestado, no ocurre nada espectacular en la superficie, no hay fuegos artificiales, ni visiones, ni revelaciones dramáticas. Lo que ocurre es infinitamente más profundo. Surge una quietud, una paz tan pura que no puede explicarse con palabras. Y en esa quietud te das cuenta de que eso siempre ha estado allí, que no necesitas buscar nada porque ya eres eso. Tolle describe otros portales para acceder a esta dimensión profunda. Uno de ellos es el silencio interior, no el silencio externo, que depende de que todo se calle a tu alrededor, sino el silencio que ocurre cuando tú dejas de hablarte mentalmente, cuando hay una pausa entre tus pensamientos, un espacio, una brecha en el ruido de tu mente. Esa pausa no es vacío, está llena de presencia. En realidad es vida sin forma, y en cuanto la reconoces, algo se abre en ti. Otro portal es el espacio entre objetos, el espacio entre palabras, el espacio entre sonidos. Estamos tan acostumbrados a enfocarnos en las cosas, en lo que es, que ignoramos el espacio que las contiene. Pero el espacio es tan importante como los objetos. Es más, sin espacio los objetos no podrían existir. Del mismo modo, sin ese espacio interior que es tu conciencia, tus pensamientos no podrían aparecer. Cuando prestas atención al espacio, tu mente se detiene porque el ego no puede sobrevivir sin algo en lo que enfocarse, y cuando no hay algo, solo queda el ser. También existe un portal más sutil pero transformador, la rendición, la aceptación profunda del momento tal como es, no como resignación, sino como un acto de alineación con la vida. Cuando dejas de resistirte a lo que es, cuando dejas de pelear con el presente, aunque no te guste, algo se suelta en ti. Dejas de luchar y al hacerlo te fundes con el flujo de la existencia. En ese acto de rendición consciente desaparece la separación entre tú y la vida. Y eso, dice Tolle, es un despertar. Entrar en contacto con lo no manifestado no significa huir de un mundo ni rechazar la forma. Al contrario, significa permitir que la forma sea iluminada por la conciencia. Cuando sabes que no eres solo un cuerpo, tus pensamientos, tu historia personal, puedes vivir con más libertad, te vuelves menos reactivo, menos necesitado de aprobación, menos esclavo del miedo, porque sabes que incluso si todo desapareciera, tú seguirías siendo. No el de tu pasaporte, sino el tú eterno, tu presencia consciente, silenciosa e intacta. Algunas personas han tocado esta dimensión en experiencias cercanas a la muerte, han estado en estados meditativos profundos o simplemente contemplando el cielo estrellado en una noche silenciosa. Pero Tolle insiste, no hace falta una experiencia extrema, basta con detenerse, mirar, escuchar, sentir, sin interpretar. Basta con estar aquí por completo, en cada respiración, en cada paso, en cada instante. Cuando estás presente, aunque sea por unos segundos, se abre un portal. No necesitas entenderlo, no necesitas creer en nada, solo necesitas experimentarlo. Y cuando lo haces, ya no puedes vivir igual, porque has recordado quién eres, más allá del nombre, más allá de la historia y más allá del tiempo. El mundo de la forma nace y muere en lo no manifestado, lo escribe Tolle. Y si puedes recordarlo en medio del caos, en medio de tus días agitados, en medio de tus pensamientos, entonces, incluso rodeado de forma, vivirás desde la esencia, estarás en el mundo, pero no perdido en él. Actuarás, crearás, amarás, pero desde la raíz profunda de lo que eres. Y allí comienza la verdadera libertad. Capítulo 8. Relaciones iluminadas. Las relaciones humanas son el espejo más claro de nuestro nivel de conciencia, son el campo donde el ego se despliega con más fuerza o donde puede desintegrarse ante la luz de la presencia. No hay experiencia más desafiante, más hermosa y más transformadora que amar a otro ser humano, pero lo que llamamos amor muchas veces no es más que una transacción inconsciente entre dos egos heridos. Eckhart Tolle se adentra ahora en este terreno emocional para mostrarnos cómo el ego sabotea nuestras relaciones sin que nos demos cuenta. La mayoría de los vínculos íntimos que establecemos nacen de una carencia. Buscamos en el otro algo que creemos que nos hace falta. Aprobación, afecto, seguridad, identidad. Proyectamos sobre la pareja el deseo de que sea nuestra salvación emocional. Pero nadie puede sostener esa proyección durante mucho tiempo. Tarde o temprano la fantasía se derrumba. El otro no cumple nuestras expectativas, no llena nuestro vacío, no responde como debería.
Entonces, el amor romántico da paso al conflicto, al reproche, al dolor y muchas veces a la ruptura. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque el ego siempre busca, pero nunca encuentra, quiere usar al otro para completarse, pero la sensación de incompletitud viene de un error más profundo, la desconexión del ser. Cuando tú no estás presente, cuando no te habitas a ti mismo con conciencia, conviertes al otro en un sustituto, y eso es una carga imposible de sostener. Tolé plantea una alternativa radical, una relación iluminada. ¿Y qué significa eso? No una pareja perfecta, ni un amor sin desafíos, sino una conexión en la que ambos individuos están presentes, donde no interactúan sus egos, sino sus conciencias, donde no hay necesidad de controlar, manipular o exigir, porque no se busca obtener, sino compartir desde la plenitud. El gran cambio ocurre cuando dejas de pedir al otro que te haga feliz, cuando entiendes que la felicidad no viene de lo que el otro te da, sino de lo que tú traes a la relación. Desde este lugar, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una expansión. Ya no dices te necesito porque te amo, sino te amo porque soy libre. No buscas que el otro te complete, sino que celebras su existencia como una extensión de tu conciencia. Aceptas su luz y su sombra sin intentar cambiarlo, sin convertirlo en un proyecto personal. Tolé explica que cuando estás en presencia, puedes mirar a tu pareja sin etiquetas, sin filtros del pasado, sin proyectar sobre ella tus heridas. La ves realmente ahora, tal y como es. En ese acto de ver, sin juicios ni historias, se abre un espacio sagrado. El otro se siente visto desde la verdad, y no como un personaje, sino como un ser, y ese reconocimiento mutuo es amor. Por supuesto, esto no significa que no haya desafíos, pero incluso los conflictos, cuando se abordan desde la conciencia, se convierten en oportunidades de crecimiento. Puedes observar cómo tu ego reacciona, cómo quiere tener la razón, cómo se siente herido, cómo activa patrones antiguos. Y en lugar de ceder a la reacción, eliges respirar, mirar hacia adentro y volver al presente. El silencio consciente en medio de una discusión puede tener más poder transformador que 1000 palabras. Una relación iluminada no es un destino, sino una práctica. No es algo que se alcanza y ya, sino algo que se cultiva día a día con atención. Tolé nos recuerda que en realidad la otra persona nunca es el verdadero problema. El verdadero trabajo siempre es contigo mismo. Cada vez que sientas frustración, celos, apegos o necesidad, vuelve a ti, observa, respira, entra en el ahora y desde allí actúa. También señala que algunas relaciones pueden disolverse cuando una de las dos personas comienza a despertar y la otra sigue identificada completamente con su ego. En esos casos no hay que forzar la continuidad. A veces amar mejor significa soltar. Lo importante no es mantener la forma de la relación a toda costa, sino ser fiel a la verdad interna. Si la relación tiene una base de presencia, crecerá. Si no, es probable que la distancia energética se haga insostenible. El verdadero amor, dice Tolé, no ata ni exige, no pone condiciones, es como una luz del sol, brilla sin necesidad de ser correspondido. Cuando tú estás en presencia no necesitas que el otro cambie, no buscas moldearlo ni dominarlo, simplemente compartes tu energía, tu claridad y tu espacio, y eso, aunque el otro no lo entienda con palabras, lo transforma. Da lo que quieras recibir, nos recuerda Tolé. Si quieres atención, da atención. Si quieres cariño, da cariño. Si quieres verdad, vive en la verdad. Lo que entregas desde la conciencia regresa multiplicado. Y si no regresa, no importa, porque tu fuente ya no es el otro, sino eres tú mismo, tu ser. En la última instancia, las relaciones no existen para hacernos felices, sino para hacernos conscientes. Nos enfrentan a nuestras sombras, sacan a la luz nuestras heridas y nos dan la oportunidad de mirar todo eso con ojos nuevos. Cuando lo hacemos desde la presencia, cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a observar, las relaciones se convierten en uno de los caminos más poderosos hacia el despertar. Y así, amando desde la verdad, no desde el miedo ni desde la necesidad, sino desde la plenitud del ser, accedemos a una nueva dimensión del amor, una que no se basa en el tiempo ni en la forma, ni en la posesión, sino en el ahora eterno. Capítulo 9. Más allá de la felicidad y de la infelicidad está la paz. ¿Qué es realmente la felicidad? En ese instante fugaz en que todo parece salir bien. Es ese momento en el que conseguimos lo que queríamos cuando la vida por fin parece alinearse con nuestros deseos. Para muchos sí. Eckhart Tolle nos hace una advertencia silenciosa pero poderosa. Si tu felicidad depende de que todo te salga bien, entonces vives en una trampa.
porque lo que la vida te da también te lo puede quitar, y lo que hoy te hace feliz, mañana puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Tolé nos invita a mirar más profundo, a cuestionar esa idea culturalmente aceptada de que debemos perseguir la felicidad como si fuera una mariposa esquiva. La felicidad, que depende de las circunstancias, es como una ola, sube y baja, aparece y desaparece. Te apegas a ella cuando estás y sufres cuando se va. Y así, tu estado interno queda a merced de un mundo en que nunca deja de cambiar y que no puedes controlar. Pero hay algo más allá de ese vaivén constante entre placer y dolor, entre logro y pérdida, entre aprobación y rechazo, más allá de la felicidad y también de la infelicidad. Allí, en ese lugar que no depende de nada externo, vive la paz. No es la paz del silencio artificial o del aislamiento forzado, es una paz viva, profunda, presente, una paz que no se rompe aunque el mundo alrededor se caiga, una paz que no se negocia con nada, porque no viene desde afuera, nace desde adentro, y esa paz, dice Tolé, es un estado base, es lo que queda cuando dejas de identificarte con la historia de tu mente, cuando dejas de esperar que la vida se comporte como tú quieres, cuando aceptas lo que es, sin resistirte, sin huir, sin pelear. En ese instante, cuando cesa esa lucha, cuando desaparece el juicio, aparece algo más profundo. Es una sensación de estar en casa, de estar completo, incluso aunque las cosas no sean perfectas. Y esa es la gran paradoja. Cuando ya no persigues la felicidad, cuando dejas de necesitar que todo salga como esperabas, empiezas a experimentar una alegría más estable, más auténtica. No es la euforia de un logro ni la emoción de una buena noticia, es una alegría tranquila, una especie de gratitud silenciosa por simplemente estar vivo. Y esa alegría nace de la paz. Tole insiste en que esto no significa volverse apático o resignado. No se trata de dejar de actuar, de no tener sueños o de no hacer planes. Se trata de que todo eso surja desde otro lugar, no desde la carencia ni desde la ansiedad, sino desde la presencia. Puedes tener meta, puedes tomar decisiones, puedes transformar tu vida, pero ya no lo haces porque te falta algo, sino porque desde tu plenitud surge el impulso natural de expresarte, de crear, de compartir. Y lo más poderoso es que esta paz está disponible siempre. No necesitas tener la vida resuelta para experimentarla. Puedes estar en medio del caos, en medio de un dolor profundo, y aún así encontrar un espacio interno donde estás bien, simplemente porque estás presente, porque no estás perdido en lo que fue ni atrapado en lo que podría ser. Estás aquí y en este instante, en el fondo de tu ser, hay calma. Incluso las emociones negativas pierden su fuerza destructiva cuando las atraviesas desde la conciencia. Puedes sentir tristeza, frustración y rabia, pero ya no te hunden, ya no te definen, ya no crean historias interminables en tu mente. Son olas que llegan y se van, mientras tú permaneces como el océano profundo que las sostienes. Allí está la paz, no en sentir, sino en no ser arrastrado. Tolé nos recuerda que la mente siempre busca algo, resolver, anticipar, arreglar, pero la conciencia no necesita buscar. Ya está completa, no tiene agenda, tiene solo presencia. Y cuando conectas con eso, lo que haces cobra una nueva calidad. Tus decisiones son más sabias, tus relaciones más auténticas, tus acciones más alineadas, porque ya no reaccionas desde la necesidad, sino que respondes desde la claridad. La verdadera libertad, nos dice, no es tenerlo todo bajo control, está en dejar de luchar con lo que no puedes controlar, en aceptar cada momento como un maestro, incluso los momentos incómodos, incluso los que duelen, porque cada vez que eliges aceptar en vez de resistir, estás soltando una capa de ego y estás volviendo a tu esencia, al ser. Así que no persigas la felicidad como un objeto perdido, no busques en logros, en posesiones o en personas, busca tu paz. Y no en el futuro, sino en el aquí, en el ahora, en el instante. Observa tu respiración, siente tu cuerpo, escucha sin juzgar, acepta lo que hay, y en ese espacio descubrirás que la paz ya estaba contigo y que siempre estuvo. Y entonces, cuando menos lo esperes, esa paz florecerá en una felicidad que no depende de nada, una felicidad que ya no es una reacción, sino una expresión, la expresión natural de tu ser cuando está en armonía con el presente. La paz, dice Tolé, es el estado base de la vida, es la dicha de ser. Capítulo 10. El significado de la rendición. Durante toda nuestra vida se nos ha enseñado que rendirse es perder, que rendirse es fracasar, bajar los brazos, dejar que la vida te pase por encima. Pero Eckhart Tolle viene a desmantelar por completo esa idea. Nos dice que la rendición no tiene nada que ver con la debilidad, que al contrario es una forma de poder,
un poder silencioso profundo que no necesita imponerse porque ya está en paz con lo que es. Rendirse en el contexto de la conciencia no significa abandonar nuestros sueños ni dejar de actuar, significa soltar la resistencia interna, dejar de pelear contra el momento presente, porque lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Cuando aceptas profundamente lo que está ocurriendo, sin pelear con ello, sin ponerle etiquetas, sin dramatismo, entonces dejas de alimentar el ego, y en ese acto silencioso de aceptación entras en contacto con una inteligencia mucho mayor que tu mente. La mente quiere controlar, quiere luchar, quiere tener la razón, pero la conciencia simplemente observa, acepta. No se trata de no actuar, se trata de actuar desde otro lugar, no desde el miedo ni desde la desesperación, sino desde la claridad, desde la hora. Y desde allí, cualquier acción que tomes tiene más potencia, más precisión, porque ya no estás reaccionando, estás respondiendo. Tole nos invita a observar cuántas veces en el día estamos en resistencia. Resistimos al tráfico, a una palabra que no nos gustó, a una emoción incómoda, a una situación que no encaja con nuestras expectativas. Y esa resistencia genera tensión, sufrimiento, agotamiento. No es la situación la que nos hace sufrir, es la historia que construimos sobre ella, es la lucha interna contra lo que ya es. La rendición es el fin de esa lucha, es un sí profundo a la vida, no un sí conformista, sino un sí lúcido, un sí que reconoce que este momento, por incómodo que sea, ya es y que solo desde la aceptación plena podemos tener el poder de transformarlo. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. Puedes gritarle al cielo, puedes maldecir la lluvia, puedes resistirte, pero nada de eso cambiará el hecho de que estás empapado. Ahora imagínate que en lugar de resistirte te detienes, respiras y simplemente te mojas. Te entregas al momento tal y como es. En ese instante la tensión desaparece. Ya no estás luchando contra la vida, estás con ella. Esa es la rendición de la que habla Tolé. No es rendirse a una situación externa, es rendirse internamente al momento presente, es soltar la necesidad de que las cosas sean diferentes a como son, es confiar. Y esa confianza no es pasividad, es apertura, es la disposición de dejar que la vida se exprese sin filtro constante al juicio, al control mental. Y desde esa rendición algo mágico sucede. Accedes a un poder mucho mayor que tú, a una inteligencia más vasta que tus pensamientos. Es como si al dejar de empujar una corriente te empezara a llevar. Y no es que te vuelvas pasivo, es que dejas de estorbarte a ti mismo. Y entonces las decisiones surgen con más claridad, las acciones fluyen con más eficacia. Y la paz, esa paz que tanto buscabas, ya no depende de nada. Simplemente está allí. Muchos creen que si aceptan una situación dolorosa se volverán complacientes, pero Tolé aclara que la aceptación no impide el cambio, al contrario, lo hace posible, porque cuando estás en guerra con la realidad, estás cegado, pero cuando la aceptas, puedes verla tal y como es, y desde allí actuar con sabiduría. Aceptar no significa que te guste lo que pasa, significa que reconoces que ya está ocurriendo. Es un acto de lucidez, no de resignación, y desde esa lucidez puedes tomar decisiones más alineadas, porque ya no estás atrapado en una emoción reactiva, estás presente, estás disponible, estás en paz. Rendirse es alinearse con la vida tal y como es, no como querrías que fuera, es nadar con la corriente y no contra ella, es decirle sí al presente y desde allí decidir cómo quieres moverte. No hay pérdida en eso, hay libertad, hay poder, el tipo de poder que no necesita imponerse porque ya está completo. La rendición, entendida de esta forma, es uno de los actos más revolucionarios que un ser humano puede hacer. Es el principio del fin del ego, es la puerta a la verdadera espiritualidad y es la base de una vida más plena, más liviana y más real. Y así, Tolé cierra este viaje con una invitación clara. No te resistas a la vida, no luches con el momento, obsérvalo, acéptalo, ámalo si puedes. Y si no puedes amarlo, al menos no lo odies. Deja que sea, porque en ese dejar de ser, porque en ese dejar ser, en ese sí silencioso, empieza tu verdadera libertad. La rendición, nos recuerda, es sencillamente aceptar el momento presente sin condiciones ni reservas. Y es allí justamente, allí donde comienza tu verdadera fuerza. En conclusión, cuando cierras este libro no deberías sentir que has aprendido algo más, sino que has soltado algo, has soltado capas de ruido, de ideas, de exigencias autoimpuestas, has dejado caer la necesidad de entenderlo todo, de arreglarlo todo, de convertirte en algo o alguien, porque el poder de la hora no es un libro
que te pide hacer más, sino que te invita a hacer menos. Menos mente, menos ego, menos historia y más presencia. La enseñanza central de Eckhart Tolle es radical en su simplicidad. Todo lo que buscas, la paz, la alegría, la conexión, el sentido, ya está aquí y está en ti, en el ahora, solo que ha estado oculto bajo capas de pensamientos compulsivos, de juicios, de tiempo psicológico. El sufrimiento no es parte inevitable de la vida, es un efecto secundario de haber olvidado quién eres. Y tú no eres tus pensamientos, no eres tus miedos, ni tus logros, ni tu pasado. Tú eres el espacio donde todo eso aparece. Tú eres la conciencia pura, presencia viva, testigo silencioso de esa danza que llamamos vida. Este libro no te da una nueva identidad espiritual, te quita todas, porque la iluminación no es una meta futura a alcanzar, sino un descubrimiento de lo que ya eres, cuando no estás pensando en lo que eres. Tolle no te está pidiendo que te conviertas en algo nuevo, sino que veas con claridad lo que ya eres y que empieces a vivir desde allí, desde ese espacio, sin nombres, sin miedos, sin esfuerzo, porque una vez que tocas el ahora de verdad, sabes que no necesitas nada más para estar completo. En ese instante el tiempo se detiene, la búsqueda se detiene y la lucha se detiene. Y lo que queda es una paz profunda que no depende de nada, una libertad que no necesita condiciones, una plenitud que no viene del mundo, sino que es una esencia misma. Este libro no termina con esta página, termina en tu próxima respiración, en tu próxima ducha, en la conversación que estás por tener, en el momento en que eliges estar presente, porque la práctica real no está en las palabras, sino en el instante vivo en que estás habitando ahora mismo. Y entonces, al final entonces entiendes que no hay nada que buscar, porque tú ya eres todo lo que buscabas, y ese es el verdadero poder de la hora. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha gustado y te ha servido, te invito a que te suscribas para que formes parte de la gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo.